Ahí está, ¿cómo andás, Fede? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Acá estoy. Todo en orden, todo en orden. Bueno, Gracias a perdón que te Dios, hago, te recién hago repetir. todo bien. Bueno, Recién terminando de trabajar esta dale, yo semana también. dura. Está Mirá, duro la Argentina, está dura la Argentina. muy, está áspero. Y con tu Pero profesión, bueno, sabes cuán dura está del otro lado también en otra gente. sí. Para ponerle un poco de color al guiso, todavía tenemos la pandemia, que no ayudó en nada. Tal cual. Que recibimos los últimos coletazos. Ahora los pacientes que tengo, bueno, yo le cuento a la gente, yo soy psicólogo de profesión, también soy pastor acá en una iglesia acá en Wilde. eh, Y ahora estoy empezando a recibir personas con la dificultad de volverse a integrar a la vida post pandemia. Mm, Tampoco es una cuestión fácil. Es como que la vida alcanzó para las personas un equilibrio, eh, y ahora se rompió de vuelta, ¿viste? claro. Este, Sí, sí, sí. entonces no resulta fácil volver a Bueno, es como una expresión más potenciada del ciclo del mismo de la vida también. totalmente, absolutamente, Así que, che, te condensada. preguntaba, perdóname, cuando empezamos, la vez anterior te preguntaba, bueno, sos psicólogo, ya lo dijiste, contaste que sos pastor un poco, pero bueno, contanos un poquito de tu vida personal, eh, como para Bueno, que te conozcan yo un te- poquito más, nada más. bueno, hace unos días atrás cumplí 51 años. Estoy casado con Vanessa, tengo ese honor, la verdad que es un privilegio, porque es un fierrazo de persona. Mirá que bueno, ya la voy a Este, conocer. espero que sí. Sí, la verdad que es un gusto. Eh, no tenemos hijos, eh, tenemos dos gatitos, vivimos bien, no nos falta nada, no nos sobra tampoco, pero vivimos bien. Eh, y bueno, creo que somos felices, eso es Bueno, bueno. y creo que bueno, Hincha independiente, decime. hincha independiente, Qué problemón, eso es un problema. Nada, no pasa Y nada. bueno, nada nuevo, El nada diablo. más. Bueno, compartimos un interés que estuvimos charlando un poco hace poco, un interés respecto a cuestiones espirituales, ¿no? A veces p- creo que personas como vos y como yo nos pasa que queremos entender ciertas cosas y a veces como que nos obsesionamos y queremos buscar, buscar, buscar. Y un poco a veces puede ser esa sed de no saciarse de conocimiento. Y a veces hay que entender que a veces hay dudas que obviamente en nuestro conocimiento limitado no vamos a poder satisfacer. Pero encontramos medios como para ir satisfaciendo de a poquito algunas chiquititas y con eso nos conformamos. Y creemos que es sano no patear el 100% de las dudas, sino ir abordando sanamente las que uno va pudiendo abordar. Y bueno, tanto a vos como a mí nos interesa mucho esto de la revelación y la psicología, o quizás para vos la psicología y la revelación. Y bueno, charlando, decidimos como encontrar un título como para la charla que se llame Psicología Analítica y Revelación. Yo pensaba también psicología de la revelación, y vos me decías, bueno, va por el lado más analítico porque quizás tiene que ver un poco más como con la corriente junguiana de análisis. Así que, y tiramos unos ítems. eh, y el primero era este, ¿no? La psicología analítica y la revelación en la Biblia. Y bueno, contame Mm, un poquito cómo fue que se generó tu interés y cómo lo vas llevando, cómo vas llevando este interés por esta área analítica de, digamos, de la teología. Y bueno, ¿qué te encontraste? ¿Qué ideas te surgieron en la superficie como para entrar al tema, ¿no? mm. Mira, yo no quisiera
a ver, que la persona que nos escucha se ponga nerviosa en el punto de decir, este, eh, digamos, de decir cosas que a la gente le intranquilicen. Este, pero me parece que también hay que tener una aproximación eh, al fenómeno religioso con una visión amplia. ¿Sí? Este, y yo cuando digo fenómeno religioso ya me estoy parando de una determinada forma, manera. Este, eh, ah, yo digo esto, fines del siglo XIX, principios del XX, surgieron dos cabezas que son distintas, dos cabezas distintas. La de Sigmund Freud, indudablemente un genio, y la de Carl Gustav Jung, eh, que bueno, tuvieron sus chispazos entre sí, pero evidentemente eran dos genios. Jung eh, hizo una aproximación al fenómeno espiritual con una visión universalista, digamos, ¿no? Con una visión, él tenía mucha influencia por la familia de la iglesia protestante, vamos a decirlo así, de una iglesia protestante, que es el protestantismo de fines del siglo XIX y principio del XX en Europa, de características muy especiales, bastante distintas de las que vivimos nosotros en Latinoamérica, pero no se centró solamente en el cristianismo, sino que era un estudioso de todos los fenómenos religiosos y espirituales, de todas las tradiciones religiosas y espirituales conocidas, ¿no? Entonces lo vio como con una visión global. Eh, y ya por esa época era común ese tipo de análisis, hacer un análisis eh, a la luz de todas las tradiciones espirituales y verlas como una totalidad. Digamos que él lo veía más sincréticamente. No diría sincréticamente, diría como una globalidad, como un fenómeno global, una visión antropológica. Este, no era el único, hay un famoso historiador de la religión que yo recomiendo profundamente, que es Mircea Eliade, que fue conocido de Jung. Bueno, hay una serie de cráneos que vieron el fenómeno religioso como una totalidad. ¿Sí? Y la verdad que si uno lo lee, no puede dejar de vincularlo con, con el cristianismo, de encontrar una forma de abordar el cristianismo, que por ahí no es la única. Eh, no digo que sea ni la única ni la más autorizada, digo que es coherente con mi forma de entender el fenómeno religioso, de acuerdo a mi sensibilidad. Este, Perdóname, y bueno, de alguna manera también lo que estás transmitiendo es que no necesariamente porque quizás utilices recursos del psicoanalista Jung para abordar tu mirada de la religión o de la espiritualidad y del cristianismo, no por ello se sigue que avales o que creas todos los postulados de él. no, no, ni mucho menos. Este, pero tampoco salir a pegarle en los tobillos a Jung sin conocimiento de lo que le dice, de lo que él dice. Porque eso me parece, me acuerdo de una conversación que tuve con una persona en algún momento que me saltó a decir, desde parado en un fundamentalismo bíblico, a mi gusto bastante irreflexivo, salió a pegarle a Jung sin conocer lo que el tipo había dicho. Este, eso me parece, digamos, vamos a decirlo así, intelectualmente deshonesto, porque no, no lo leíste, no lo escuchaste, no tenés ni idea y ya te le venís encima, ¿me entendés? Este, la verdad que
para ese tipo de análisis tampoco estoy. Y con respecto a la revelación, eh, Jung tiene una forma de comprender. El término revelación es muy técnico en la teología, pero sí, vamos a decirlo así, Jung tiene una forma de expresar cómo el conocimiento, la realidad del inconsciente, se va expresando en el proceso histórico. ¿Sí? Eso podríamos decir, es bastante homólogo a lo que nosotros entendemos como revelación. Y con respecto a la revelación hay que decir dos cosas. Lo primero es que hay que plantarse de una determinada manera. ¿En qué punto? Algunos autores ven la revelación desde el punto de vista teológico como una cosa dada, ¿sí? Ujú. Una cosa ya sucedida, una cosa cristalizada, ¿sí? Es una cosa que, en ese sentido, una cosa que hoy no está. O está ahí, Otros pero lo ven, no crece, no aumenta. claro, otros lo ven como un proceso dinámico, como un Bien, dinamismo, como un proceso que está ocurriendo, bien. ¿sí? Ahí me gusta a mí la lectura hay un libro, un librazo de un autor que se llama Hans de Witt, que se llama En la dispersión el texto es patria. En la dispersión el texto es patria. Lo recomiendo, es un libro sobre hermenéutica muy interesante. Eh, este hombre dice, hay que tener en cuenta dos cosas, y aún que se ven en la Biblia. Por un lado, dice, está el traditum. Traditum, él lo llama a ese cuerpo de verdades ya establecidas. Tradición. Traditum. Ahora vamos a ir a la otra palabra. Ese cuerpo de verdades ya cristalizadas, establecidas, sobre las cuales ya no se discute, ¿no? Y después está la traditio, Ah, que es el aspecto dinámico. Es la resignificación de ese traditum. Es la resignificación de las verdades ya cristalizadas. Como que es algo que va ocurriendo siempre sobre verdades establecidas con anterioridad que se van resignificando en el tiempo. ¿Se ¿me repetís entiende? el nombre del autor? Hans de Witt. Bien. ¿Y esto En la, me hacías referencia a un libro en particular? en la dispersión el texto es patria, se llama el libro. Bien, yo me identifico mucho más con este tipo de revelación dinámica. Claro. Creo que seguramente vos también. Lo que pasa es que a ver, ¿cómo entender la revelación como algo establecido o como algo dinámico? Ahí la verdad que hay dos líneas de pensamiento, las dos son objetables, Mm, ¿sí? Lo cierto es que, como las dos son objetables, es una cuestión de tomar partido. Es cuál sea más claro. afín a tu Ahora, sensibilidad. Yo lo veo así. igual de alguna manera es como que vos podés percibir las dos, por ejemplo, la naturaleza, las estrellas, el sol, viste que está el texto que habla de que un día emite sabiduría otro día, etcétera. Y Pablo dice que Sí, el poder y la deidad de Dios se ven claramente, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Entonces, la teología ha postulado la revelación general, la cual, como vos decías, dice Grau, es dada en los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos del funcionamiento de la mente, la historia y la experiencia colectiva. Eh, Ahora, hay partes de esa revelación que es dinámica, porque la historia y la experiencia colectiva es algo que va sucediendo. En cambio, la naturaleza es algo que está ahí constantemente en su ciclo y la observamos y nos afecta cada tanto en algún punto, pero cuando nos afecta pasa a ser parte de nuestra experiencia.
Entonces como que podemos ver las dos integradas de alguna manera en ese sentido. Ahora quizás uno de afuera al analizarlo, yo podría decir, bueno, hoy no hay más, no se puede crecer más en el entendimiento de la revelación. Supongamos que digo eso, ¿no? Hay un mensaje cerrado, que hay cierto grupo del cristianismo que aboga por esa tesis, que suelen utilizar un texto de Corintios para decir, como tenemos la Biblia, lo perfecto, ya no hace falta más revelación ni nadie que venga a traer alguna palabra nueva. Pero, Sí. Ese pasaje de Corintios 13, muy mal interpretado, por cierto. sí, 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 obviamente, O sea, porque obviamente. o sea, si lo perfecto, vos pensá No, en es esto, una locura. vos decís, cuando venga lo perfecto, dice 1 Corintios Lo capítulo que es 13, en más cuando parte se venga acabará. lo que es en parte, ahora, hay una regla de interpretación, una regla hermenéutica básica. Vos no podés, vos tenés que entender o procurar entender el pasaje como si lo hubieras recibido, como si vos fueras el receptor de la carta que llegó a la iglesia de Corinto. Sí, nunca vas a interpretar eso. ¿Vas a decir el cierre del canon? Si no sabían que iba a haber un canon. O sea, Claro, bueno, pero la gente que lee así, los hermanos que leen así, lo leen en clave de que Dios a través del texto dice cosas para otro tiempo también. Entonces claro, es bueno, como que se justifica en ese paradigma. Ahora, para profundizar en lo que te venía diciendo, en mi perspectiva más dinámica de la revelación, yo no entiendo literal aquellos sucesos, por ejemplo, las teofanías en la Biblia. No entiendo literal la expresión de Génesis 1, 2, 3, sino que son relatos mítico-históricos que dan a entender la conciencia teológica del ser humano en ese momento de la historia, que en mi perspectiva, si yo estuviera en ese tiempo, sería lo que hay que creer y a lo que hay que adherir, porque es lo que mejor expresa la realidad de Dios. Ahora después nos vamos a meter un poquito en tu parte, digamos, de cómo el ser humano llega a esas conclusiones en ese momento de la historia y cómo es su conciencia en ese momento, ¿no? Pero ese ejercicio a lo largo de la historia se va desarrollando y se van utilizando figuras para poder transmitir realidades espirituales, como por ejemplo el cielo y el infierno, como por ejemplo bueno, las teofanías, ciertos milagros o sucesos extraordinarios. Ojo, yo creo en los milagros, yo creo en Satanás, creo en los demonios, pero no creo en el relato explicativo de esas realidades que tenemos hoy en el cristianismo o en general, ¿no? En las denominaciones tradicionales. Y esta experiencia, digamos, de desarrollo, de introspección y mirada hacia afuera de la revelación se sigue dando hasta hoy y después de Jesús también, y Jesús la tuvo que hacer, por supuesto, para descubrir quién era. Y eso causa que muchas de las cosas que se han dicho en esos tiempos y que están registradas en la Biblia quizás necesiten esa resignificación de la que vos hablas. Entonces ahí veo esa parte dinámica de la revelación continuamente, ¿no? Entonces, como que las dos pueden ser, no hay que casarse con ninguna y hay que trabajar con las dos, digamos. mirá, existen las dos, es un hecho, porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy, dentro de las filas cristianas, de cualquier denominación, creo que nadie se pondría a discutir la Trinidad, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. En rigor, la Trinidad no está en la Biblia. O sea, pertenece a un trabajo elaborativo posterior. ¿Sí? Si querés, podés decir, bueno, sí, está sugerida en este pasaje, en el de más allá, pero la verdad que no está ni explicada, ni formulada, ni nombrada en la Biblia. ¿Sí? Eso es evidente, no estoy inventando nada, ¿eh? Tiene que ver con la formulación que se hizo en algunos concilios en años posteriores. Eso ya ahí se ve la traditio, ¿sí?
en base a un traditum, en base a las sugerencias que estaban en el Nuevo Testamento, se logró, a partir de una traditio, usando los términos de DeWitt, se llegó a una formulación posterior, que ahora son un nuevo traditum, porque nadie va a ponerse a discutir ahora la Trinidad, ¿entendés? Lo que quiero decir es esto, Por ahí a yo mi sí, pero gusto, bueno, a mi gusto es una formulación posible, la formulación trinitaria, a mi gusto un poquito pegada a la filosofía griega. No sé qué pensarían todos los apóstoles de esa formulación. Quizás un apóstol con una tradición un poco más judaizante, ponele, no sé si estaría Santiago. tan de acuerdo, no sé si estaría tan de acuerdo, pero bueno, esto no, como es contrafáctico no lo puedo afirmar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? También cabe la posibilidad de que o un apóstol, quizás Pablo seguramente, ¿no? Pero quizás otro apóstol, un poco menos letrado como Pedro, quizás le rompa la cabeza y le cueste trabajar el concepto. ¿Me entendés lo que quiero decir? Entonces ahí está. Cada tiempo tiene su traditum, su cristalización previa y su resignificación posterior. Después queda establecido como un nuevo traditum. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso ahí se ve lo que se va cristalizando y el proceso dinámico de resignificación posterior. Bien. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿cómo vinculás esto con Jung? Y acá me gusta esta parte. Lo que dice Jung es, existe un reservorio de conocimiento inconsciente de toda la humanidad. A eso lo llamo Jung inconsciente colectivo, como el tema de Charlie, ¿viste? Inconsciente colectivo, nace una flor, todo lo demás. Es inconsciente colectivo. ¿Sí? Eso vendría a ser un reservorio de conocimiento inconsciente, que está en el inconsciente de toda la humanidad. No es el inconsciente individual de la persona. O sí es el No, inconsciente individual, pero en relación a los demás. no, es un inconsciente colectivo. El inconsciente individual también está en Jung, pero fundamentalmente en Freud. ¿Sí? Pero digo, como es la mente es el sustrato, digamos, material de la reflexión y del pensamiento humano. ¿Para cuál sería el sustrato o el soporte de este consciente colectivo? Del inconsciente colectivo es, mira, es una cosa que trasciende hasta los seres humanos. ¿Sí? Eh, Ah, porque, Freud, Jung no hablaría en términos de sustrato, diría que es el reservorio de verdad de la humanidad, que se va revelando en la historia, ujú, se va desplegando en la historia, se va haciendo patente en la conciencia de los seres humanos y se va haciendo conciencia colectiva a partir de un proceso de desplegamiento en la conciencia. claro, ¿Sí? yo para entender la naturaleza de esa realidad o de esa verdad que está planteando Jung, digo, mi mente, digamos, como que estoy reduciendo en ignorancia, porque vos me vas a poder corregir, pero bueno, por ahí te puedes adaptar un poquito para ayudarme a entender. Dale, Eh, dale. Particionando mi mente en consciente e inconsciente, digamos que la particiono en tres, en vez de particionarla en dos. Consciente, inconsciente individual e inconsciente colectivo. El inconsciente Ah, bien. colectivo quizás es más profundo todavía que el inconsciente individual. Yo al inconsciente individual quizás no puedo acceder tanto porque es más lo que me da él que lo que yo le doy, porque capta él propiamente a través de mis sentidos y no soy consciente de lo que capta. Pero quizás ese tercer sustrato, le quiero agregar a Jung porque no me deja pensar, sino, ¿viste? Esa Quizás tercera instancia, ponele, esa tampoco le tercera gusta. instancia es también atraviesa el inconsciente individual y el inconsciente colectivo sin que y el consciente sin que yo me dé cuenta y se va transmitiendo información de ser humano a ser humano sin que nos demos cuenta. ¿Viste qué pasa eso? Nosotros nos hablamos mucho Sí, y no sabemos lo que nos decimos a veces, porque no nos tal hablamos cual. en lenguaje lenguado, digamos, audible, sino con gestos, a veces con acciones, y vamos
digamos, recabando datos e información que lo vamos guardando como en el inconsciente individual, pero digamos que podemos darle un sustrato natural de esa índole como para que mi duda se quede un poco más tranquila y pueda construir. Mirá, en todas las épocas hubo, bueno, el más claro en esto es Hegel, ¿no? Un gran filósofo de la Edad Moderna. Este, tenía esa idea también evolutiva de la conciencia, ¿sí? Como que el espíritu universal se iba revelando, se iba mostrando, se iba desplegando en la conciencia colectiva de todos los seres humanos. Es una noción parecida en esto a Jung. El reservorio de la realidad, de la verdad, del inconsciente se va desplegando en la conciencia colectiva de los seres humanos. A partir, ¿cómo es? A partir de la mediatización de la comunicación del símbolo. ¿Sí? El símbolo es decir lo que es inefable, lo que no se puede decir. Es una forma de expresión de lo que es, de lo que no se puede decir de otra manera. Es ¿Sí? otro medio de comunicación. Exacto. Y el símbolo se expresa a través de los mitos. Mm, ¿Eh? bien. Jung decía, este inconsciente colectivo, su contenido lo llamó arquetipos, ¿sí? Arquetipos, que son pautas de pensamiento universales, que estuvieron en todo tiempo y en toda cultura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En toda cultura hay un arquetipo de la madre, un arquetipo del, de lo que es un héroe, un arquetipo de lo que es un maestro, un viejo sabio. Lo vas a ver en todas las obras de arte, más o menos expresado en todas las culturas. Sí, ¿Sí? perdóname, te vuelvo a cortar. El ser humano no conoció un héroe hasta que no experimentó que alguien haga algo eh, que para uno es valorado, ¿no? Y que a uno le sirve o que le sirvió a uno, quizás en amor lo hizo en alguna actitud, en algo que a mí me llegó y Mm. entonces ahí digamos que se genera esa imagen. Yo no tengo la palabra héroe porque soy un ser humano de hace 10.000 años y no tengo palabras para nombrar cosas y las tengo que inventar, o quizás me quedan directamente esas emociones grabadas en la mente y yo voy viviendo y voy haciendo un modelo de eso en mi mente, intento reproducirlo o intento referenciarlo quizás con en otras personas, y ahí se va generando el arquetipo, digamos, algo así. El arquetipo ya está presente casi desde siempre. La imagen es como si fuese, esto es medio kantiano, es como si fuese una forma vacía que cada cultura la llenó con su propia impronta. Te pongo un ejemplo fácil. Mirá. En toda cultura hay un librazo que se llama Las mil caras del héroe de Joseph Campbell, que Joseph Campbell era un junguiano, licenciado en letras, creo que es, ya falleció. Incluso hay por ahí un par de entrevistas en YouTube que dice, en todos los héroes de todas las culturas son medios parecidos. Todos tuvieron un llamado, todos salieron de un lugar humilde, algunos nacieron de vírgenes, te la dejo, pensala. Eh, tuvieron un maestro, un mentor, pasaron por penurias, enfrentaron un enemigo, ¿sí? En ese enfrentar al enemigo llegaron a un punto culminante donde se veían perdidos. A veces ocurrió que se encontraron con una imagen femenina que los hizo cambiar. En ese cambio encontraron los recursos para vencer al enemigo y terminaron venciendo. Más o menos toda tragedia
Desde los mitos más antiguos, desde la Ilíada hasta Star Wars, todos tienen esa estructura, más o menos, con variaciones, claramente. Pero fíjate que el molde es más o menos parecido. Claro, yo lo entiendo bien. Es como que en el inconsciente, obviamente nuestra vida comienza y termina y tiene un desarrollo y en ese desarrollo tiene que suceder o nosotros tenemos que encontrar algo de valor y que lo encontramos en la función o en los hechos de ese arquetipo. Encontramos sentido, esa sería la palabra. Ujú. Encontramos un sentido inconsciente. ¿Ah? Ahí encontramos, bueno, ese inconsciente es el que se va expresando, en el que en cada cultura se va matizando de una determinada manera, y eso es lo que va produciendo ese dinamismo de ampliación progresiva de la conciencia. ¿Eso afectó la revelación bíblica? Afe- Yo entiendo que sí. A ver si alguien se pone nervioso, pero en la Biblia hay lenguaje mítico, lo que no significa que sea mentira, sino que es al contrario, es más verdad que nunca si lo tomas así. Mirá, Claro, porque están tratando de asentar una realidad y una verdad que va más allá de totalmente. los hechos históricos. Si vos lees Génesis 3, la caída, la lees como un hecho histórico, cristalizado ahí, ¿en qué te impacta psicológica o espiritualmente? Te impacta lo mismo que saber que Urquiza ganó la batalla de Caseros. Ahora, si vos ahí encontrás una verdad psicológica y una verdad espiritual dinámica actual, ¿cuál es la función típica de todo mito? Obtenés muchísimo más. Obtenés orientación, obtenés sentido, obtenés sentido de pertenencia, obtenés seguridad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Seguro, me pasa mucho con mi hijo, que a él, Eh, él cada vez que se acuesta quiere que le cuente una historia. Y él en las historias eh, presta mucha atención y tiene curiosidad de saber qué le pasa al personaje y todo eso. Es como que quieren quieren justamente ya de chico quieren un desarrollo de la historia. Y creo que enseñarle a él que no tiene que mentir con el cuentito del lobo y de las ovejas y del pastor es mucho más efectivo que decirle, hijo, no mientas porque está mal y porque mm, te va a causar daño y te va a causar problemas. Tiene mucho más poder la historia del lobo, del pastor y las ovejas que mi recomendación. no, ni hablar. Entonces, de alguna manera, quizás lo que entiendo es que a través del relato mito histórico, porque digamos que uno puede saber que hay un primer hombre que cayó, o una primera civilización que cayó, que hizo el mal, y eso se ve reflejado en un relato mítico que expresa eh, no literalmente, digamos, o detrás del relato expresa una verdad teológica y una verdad histórica y una verdad humana y psicológica. Tal cual. Ahora, yo estoy diciendo que Adán y Eva y el árbol del conocimiento del humano no existieron. No lo sé, no estuve. Ahora, lo que sí te estoy diciendo es que Adán, Eva y el árbol del conocimiento y del bien y del mal existen hoy. ¿Entendés? Existen hoy y el árbol del conocimiento lo tengo adelante a cada paso. Tengo los dos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Cada vez que yo digo, no me importa lo que Dios dice y yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí, estoy comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ergo, me queda vedado el árbol de la vida, que es el de la sabiduría. Fíjate, ahí se ve algo ya de lo que estoy diciendo en la misma Biblia. En la misma Biblia te dice que la sabiduría de Dios
es como el árbol de la vida. Ya la Biblia lo toma simbólicamente. Ya la Biblia lo usa simbólico. No, ni siquiera tenés que esperar a Kant, ni a Jung, ni a los que vinieron después. ¿Me explico lo que estoy No, diciendo? seguramente. Daniel y Juan, al apelar a Daniel, de alguna manera también están haciendo el mismo ejercicio. Porque Ah, Juan en el Apocalipsis habla mucho del cielo, del cielo, del cielo, pero si hablamos, si mirás para atrás en la Biblia, ¿cuándo se habla mm, tanto del cielo? Se habla del reino de los cielos que se acercó, se habla del tercer cielo en el sentido de que está Dios ahí. A lo sumo se habla del cielo en Job. mm, Pero es como, es un elemento muy figurativo para dar a entender la realidad de la presencia de Dios y del estrato de Dios inaccesible para los hombres. mm. Sí, Mira, sí. tenemos 2 minutos. Si querés redondear más o menos el punto para después hacemos un pequeño corte y continuamos en el otro bloque, dale Bueno, nomás. no, lo que digo es esto. Hay dos formas de entenderlo. Me viene a la mente un autor muy encumbrado que por otro lado me dejó enormes enseñanzas que hasta hoy valoro, eh, pero que para él dice, la revelación acabó en la escritura de la Biblia, ¿no? Y te dice más, y no en la escritura de la Biblia, en el original griego de la Biblia, ni siquiera en las traducciones, ¿está? Eso es una petición de principio en realidad, Sí, ¿sí? Este, por eso, existe verdades ya establecidas y cristalizadas que nadie discute y un proceso de resignificación posterior. ¿Sabes? ¿Cuál tomes? Es un postulado, es una petición de principio, pero sabe que es una petición de principio. ¿Entendés? Tendrás tus razones, después lo justificarás después, pero lo primero es que lo decidiste, que no es necesariamente tiene que ser así. ¿Me explico lo que digo? perfecto. Bueno, Fede, ahí Este, te corto acá y continuamos ahora en dale. otro bloque. Dale. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo vamos? Creo que estás en la perspectiva junguiana, los arquetipos y su relación con la revelación, pero me gustaría meterle la imagen de Dios ahí. La imagen de Dios. Ah, qué lindo problema. Este, lo más parecido a la Imago Dei eh, en Jung, mira, hay un capo en Jung que es en Argentina, se llama Bernardo Nantes. Si algún día podés hacer una entrevista, va a ser sumamente enriquecedora. Yo, eh, la verdad es que me siento que toco muy de oído, pero en él vas a tener muchísima más seguridad. Eh, lo más parecido que te diría yo, creo que te diría Bernardo también, a la idea de Imago Dei, en Jung está en uno de sus arquetipos, que es lo que se llama el sí mismo. El sí mismo es la totalidad de la persona. Hay que contraponerlo a lo que es el yo, o mejor, hay que contraponerlo a lo que es el ego. El yo o el ego es la parte consciente, el sujeto de la conciencia. ¿Sí? El sí mismo es el todo, es ese yo más todo lo de mí que hay en el inconsciente. Es la totalidad. ¿Se entiende? Más o menos, pero. Yo sé que no es fácil. Tenés la totalidad, tenés todo tu ser. No, no, entiendo perfectamente los compartimentos de la explicación. Lo que no alcanzo es a identificar las partes en mí mismo. A veces Eh, pienso, me decís el sí mismo, algo yo estuve escuchando, ¿viste? Leyendo también.
pero quizás cuando lo asocio a la parte teológica del Imago Dei, digo, puede ser lo que Dios quiere que yo sea de alguna manera. No sé si se puede extrapolar tan Bueno, linealmente, eso trato de entender. pero vamos a decir así, es lo que es la totalidad de mí. Porque la cuestión es la siguiente, ¿El sí mismo? el sí mismo, es la totalidad del ser. Eh, la cuestión es la siguiente, de algún modo y en algún tiempo primordial, el yo se independizó del sí mismo. El yo quiso, casi que está expresado en Génesis 3. Mira, Es la caída. exactamente. El yo se apegó al mundo, le gustó el mundo y se independizó del imago Dei, se independizó del sí mismo. ¿Eh? Así es como vivimos nuestro yo. Lo vivimos independiente, lo vivimos que quiere hacer cosas, lo vivimos que quiere su independencia, ama su independencia. ¿Sí? Constantemente, en términos simbólicos diríamos, constantemente ama ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa su independencia espiritual respecto de su imago Dei. ¿Está? Por eso la redención, en términos junguianos, es volver a reencontrar, a reflotar la imagen de Dios en uno. ¿Sí? El sí mismo. El sí mismo, exactamente. Mm. Y hay un montón de expresiones junguianas que tienen que ver, y acá hay un tema clave, el sacrificio. Este yo, este yo que ama su independencia, ama este árbol del conocimiento del bien y del mal, ama los apegos al mundo, para ser más uno mismo, tiene que sacrificar esos apegos, tiene que sacrificarles, tiene que dejar de ser idólatra, tiene que volver a reencontrarse con la imago Dei. El arquetipo en esto es el Abraham. Hay otro arquetipo. ¿Ah? El sacrificio de Porque, Isaac. exactamente. Porque Isaac es matar un objeto externo, pero también es matar, Algo tuyo. mortificar vos mismo. La redención tiene que ver simbólicamente con un sacrificio. Claro, estar No es posible. dispuesto, estar. En el caso de Abraham no lo perdió al final, pero lo estaba. Bueno, viste que en hebreo se dice que ofreció, lo ofreció directamente. Pero si no lo mató, no lo ofreció. Pero Dios de Tal alguna cual. manera es como que lee el ofrecimiento dado ya. Entonces, como que en el Exactamente. relato se frena la mano para decir, listo, ya lo hiciste. Espiritualmente lo hizo. Claro, Espiritualmente, es que eso es la fe. exacto. Eso es reflotar la imago Dei en cada ser humano. Fíjate, mirá si Jung no la vio esa. ¿Eh? Espiritualmente, la fe es el ejercicio de un sacrificio que tiene que ver con la mortificación del ego. En el ¿Se sentido de la entiende? fe espiritual. De la fe. La fe en el orden que la quieras nombrar. No existe una fe que no sacrifica. Tenés razón. Sí. Ya sea que vayas a comprar el azúcar porque crees que va a haber azúcar, si no hay azúcar, hiciste el sacrificio de ir. Tal cual. Si no, es un como si fuera. Es como diría Bonhoeffer, un engañarse a sí mismo. Es como en el precio de la gracia, Bonhoeffer tiene una imagen muy linda, me encanta, tipo, dice, nosotros los evangélicos creemos que este, tenemos un concepto muy liviano de la fe. Creemos que es posible la fe sin sacrificar nada, ¿no? Y es Hombre, como, muéstrame mira la este fe por ejemplo, tus obras. claro, y es como este ejemplo, dice Bonhoeffer, es como ese chico que piensa cuando el padre le dice, este, andate a dormir, que un chico evangélico diría,
no, bueno, sí, mi padre me dice que me vaya a dormir, pero en realidad lo que quiere decir es que yo descanse, pero podría descansar igual jugando. Así que voy a interpretar lo que mi padre me dice y me voy a quedar jugando, entonces voy a descansar. No, no, te está diciendo andate a dormir. ¿Entendés? O sea, es cambiar el acento. Vos no podés ejercer la fe verdadera sin un sacrificio verdadero en acción. Cualquier otro invento es engañarse a sí mismo. ¿Se entiende? Eh, y me parece que Jung la entiende esta. Tiene que mortificarse el ego, que no es lo mismo que mortificar el yo, porque un yo destruido significa psicosis, pero un ego mortificado tiene que ver con un crecimiento espiritual o psicológico, si querés. Jung nunca se termina de definir en dónde juega. Siempre habla en esa frontera hermosa que a mí me encanta trabajar, que es la frontera entre la esfera psicológica y la espiritual. Es que en realidad todo es espiritual, porque vos salís Es que la psicología es tu mente, y tu mente es la que, digamos, manda tu cuerpo, y de alguna manera tu cuerpo es espiritual también, porque se relaciona con Dios. Totalmente, totalmente. Este, ¿Se va entendiendo toda esta locura Sí, o es sí, demasiado? se va ¿Sí? entendiendo. Cuesta, pero se va Bueno, entendiendo. Me interesó, justo metiste lo de la fe, yo te iba a hablar de echar algo de la fe, porque la fe es algo principal para la cotidianidad del hombre, es algo que en la estructura cognitiva del ser necesitas la fe para funcionar, sin fe no funcionás, porque necesitas creer una verdad para poder accionar, ya sea que vayas a caminar o que te levantes de la cama. No te podés levantar de la cama si no crees que no tenés un piso firme abajo. A veces te levantás y puede tener agua en el piso. O tal puedes cual. salir a la calle y un día puede no estar la vereda, pero vos creés que siempre va a estar. Sí, Hay es el, un, ay, perdón, hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que tiene un texto que me encantó cuando lo leí, en heurística, en una materia que tenemos en la facultad, en la arquitectura, tenemos heurística, eh, es optativa igual, eh, habla de ideas y creencias, y esboza un poco el rol de la fe y de la creencia en la cotidianidad. Y nada, le pega un poco un palo al cientificismo, ¿no? Que deja un poco la creencia de lado y no le da el lugar, que la fe realmente tiene en la vida del ser humano. es que todo termina siendo en el punto fe. O Es sea, justamente porque necesitas trasladar el plano metafísico o el plano físico a tu plano metafísico y el plano metafísico a tu plano físico. Y ese lazo intermedio es la fe. porque en todo hay, a ver, si vos crees firmemente en un postulado científico, vos tendrías que decir, bueno, esto, primero, habría que decir que todo postulado científico es transitorio, ¿sí? Porque esto cualquier científico de ley lo sabe. Esto no es así, nunca es así. Esto es así por ahora y con estos ojos. Eso ya lo vio Giordano Bruno en la antigüedad. O sea, no, 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 esto no es así. Esto es así y por ahora y con estos ojos. Cuando yo lo miro en este momento, por ahora es así. Nadie, ningún científico actual te va a decir las cosas son así. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Claro, hoy Popper ya lo, digamos, lo dejó más bueno, Popper, Kuhn, lo dejaron un Sí. poco establecido, pero hubo tiempos en los que se creía que era así y punto. Bueno, actualmente no es. Bueno, y teológicamente hablando, muchos cristianos creemos a veces que las cosas son así y punto, ya lo dijimos antes, ¿no? Bueno, qué sé yo. Este, algunas personas se sienten más cómodas. eh, no me voy a tirar contra esas personas. Obvio, obvio. Se sienten más cómodas
creyendo que tenemos verdades definitivas. Este, no va con mi sensibilidad esto. Yo lo único que voy a decir es eso. Eh, pero bueno, a lo que volvía. Ningún científico te va a decir hoy las cosas son así. Volvemos. Son así ahora y cuando lo miro con estos ojos. ¿Sí? ¿Eso lo En dijo el, Giordano Bruno realmente? fue uno de los primeros en decir algo semejante. Estás parafraseando, digamos, Sí, no, algunas no textual. expresiones, algunas Olvídate ideas. de mi memoria no es mi fuerte, este, pero sí, uno de los primeros antecedentes los podés encontrar ahí. Este, a lo que voy es, termina siendo en el fondo entonces un postulado de fe, una confianza en que las cosas son así. Y en base a eso te moves en el mundo, porque necesitas una confianza, como decías antes. Necesitas una confianza en un determinado postulado para obrar de una determinada forma. Por ejemplo, nosotros nos estamos moviendo, estamos charlando ahora en la confianza de que vamos a vivir los próximos 45 minutos y esto va a poder ser transmitido y visto por alguien. ¿Qué garantía tenemos de eso? Ninguna. Solo confiamos que es así. Solo que es una confianza tan básica que ya ni la discutimos. Pero la verdad es que no tenemos pruebas. O sea, en el fondo hasta la existencia misma es una fe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Eh, ergo, viene bien revisar sobre qué bases están plantadas. ¿Por qué? Me acuerdo siempre un ejemplo, una vez me pidieron atender una persona que tuve que ir a la casa porque estaba pasando por un proceso depresivo muy profundo. Era el hermano, me pidió me llevaron a la casa, me acuerdo, hace mucho. Bueno, está medio difuso en mi memoria esto, pero me llevaron a la casa de un amigo. El hermano me llevó, me acuerdo. Y entro a la habitación de este pibe. ¿Fuiste como pastor o fuiste como psicólogo? No, ya me había recibido, fui como psicólogo. Eh, me dijeron, venía a verlo porque eh, dice cosas raras. Bueno, cuando entro a la habitación era todo oscuro, una imagen muy deprimente, él muy descuidado, barbudo, metido dentro de la cama. Bueno, estuve hablando un rato. Y me acuerdo que cuando salí, lo encontré de vuelta al hermano de este chico que estaba ahí en esas condiciones. Y me dice, ¿y viste cómo está? Ahora no me acuerdo el nombre, pero ponele Daniel. ¿Viste cómo está Daniel? Dice cosas raras, este, piensa que no tiene sentido la vida o que va a pasar cuando se muera o no sé. Y se me ocurrió decirle, mira, entre paréntesis, era un caso para medicar, ¿no? Necesitaba atención psiquiátrica. Era una depresión de una característica muy particular, está tipificado, se llama depresión endógena, se medica, se trabaja. Pero las preguntas que hacía sobre el sentido de la vida, sobre qué pasa después de la muerte, son preguntas que hay que hacérselas, más allá del cuadro. Eso yo le respondí, mira, mientras vos ves Tinelli todas las noches, él se está haciendo preguntas existenciales, que vos también te tendrías que hacer. ¿Me explico? Lo que pasa que por su característica quizás biológica está un poco abrumado por esas preguntas. No sé, a lo que yo voy. Son preguntas que uno a la larga o a la corta se tiene que hacer y responder.
porque si no vivís una vida irresponsable y tenés que hacer una apuesta de fe, ¿sí? Como diría Pascal, una apuesta de fe, ¿no? En el fondo es una apuesta. En el fondo, esto que estamos haciendo, pensando que dentro de 20 minutos alguien lo va a ver, es una apuesta. Si no, no lo haríamos. Y si no apostamos nada, nos estupidizamos. Vivimos como que queriendo esquivar esa apuesta racional que hay que hacer. Tal cual. Mira, acá, perdóname que te corte, pero quiero meter un tema importante que tiene que ver con la revelación y con algo que está en la Biblia presente, porque Pablo en los primeros capítulos habla de, em, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias y se envanecieron en sus propios razonamientos, viendo Tinelli, Sí. ¿no? Em, bueno, la cuestión es que acá lo relaciono en el hecho de que en la antigüedad, antes de que haya una, digamos, una revelación especial como la Biblia lo presenta o como lo presentan los autores de la Biblia, ya había la posibilidad de conocer a un Dios, al Dios creador. Y ya el hombre hacía ese ejercicio que vos nos contaste de la mirada de introspección al sí mismo y de la separación esta entre el ego y decidir un camino por el ego en vez de por el sí mismo. Ya hizo ese quiebre, digamos, y ya está en esa debate consigo mismo y con la realidad, ¿no? Y bueno, y eligió ese camino. Y está la manera de salvarse, encontrar la redención aún sin haber venido Cristo todavía, porque ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue justificado Isaac? Obviamente por las obras en fe, va a decir Santiago, pero Cristo no había venido. El sacrificio animal, aunque quizás lo implementaban otros dioses, o vaya a saber a quién o por qué, pero de alguna manera, Pablo está diciendo que la experiencia espiritual y la redención se pueden conseguir antes de que Cristo venga a expresar su mensaje. Y yo Mm. justamente hablaba con un amigo hoy y le decía, él me ponía un caso de, no sé, un adolescente, una persona en Yemen, me decía, un musulmán que no conoció a Cristo, que se va al infierno, dice, o sea, bueno, en ese caso yo le digo, ¿vos no crees que hay musulmanes que se van a salvar, aún sin haber escuchado el mensaje del Evangelio eh, y aún habiendo escuchado el Cristo que tienen en su Corán? Y yo le digo, hay musulmanes que se van a salvar. ¿Por qué? Porque hubo personas que no conocieron el mensaje del Evangelio, hubo personas que no conocieron el mensaje del judaísmo y se salvaron. Y son aquellas personas que encuentran la regeneración y encuentran la redención en esa experiencia con sí mismo y con la naturaleza, que es donde Dios también se manifiesta, ¿no? Y una persona que está en el Islam y que no escuchó nada del cristianismo o del judaísmo explícitamente, aunque digamos es una corriente que sale de las dos, eh, tiene en Alá un arquetipo o una imagen deformada, quizás no tan excelente, de lo que puede ser Dios. Y los judíos tenían a Jehová, que era su imagen de lo que puede ser el verdadero Dios. Y yo le decía, Dios no tiene nombre para mí. Dios es innombrable, porque si tuviera nombre, entonces habría algo al lado de él eh, de lo que tuvieras que identificarlo. Pero no hay nadie que esté a su altura y nadie que pueda competir con él, por lo tanto no hay un nombre para él. Ahora, vos le llamamos por un nombre porque conocemos o tenemos otros postulados y otras imágenes de otros dioses y de nosotros mismos. Entonces, tenés que ponerle un nombre. Pero yo digo, Jehová, para mí no es Dios, le digo. Es, es irónico lo que estoy diciendo, tiene su carga simbólica, hay que entenderlo bien, ¿no? Entiendo que la frase es fuerte. Pero yo no veo en el Jehová que manda matar, yo no veo en el Jehová que manda a su ángel a eliminar a ciertas personas, yo no veo en Jehová que manda a aniquilar chicos la imagen del Dios verdadero. Ahora, yo creo que en ese momento, por ahí me puedes criticar y puedes no estar de acuerdo, obviamente, yo creo que en ese momento el judío cometió un error de interpretación en la lectura de sí mismo, de la naturaleza y de la realidad de Dios. Y expresó, digamos, una necesidad eh, o una experiencia que estaba viviendo y la justificó a través de la imagen de Dios errónea, teológicamente equivocada, ¿no? Aunque podría tener ciertas razones que pueden estar correctas, como que Dios es justo y que por eso puede llegar, puede quitarte la vida, digamos, o quizás ciertos análisis de ese tipo, ¿no? Ahora,
¿por qué tenía que utilizar la mano humana? Si lo podía hacer Dios mismo. Dios podía abrir un agujero en la tierra y tragarlo como a Coré, a esas personas. No necesitaba mandarte a vos a matarlas. Entonces, aunque si yo hubiera estado en esa época, yo me tendría que haber hecho judío porque para mí era la mejor expresión del Dios verdadero. No había otra expresión quizás en competencia que pueda mejorarla. Así que yo hubiera sido judío y hubiera por ahí criticado en ese momento a mis referentes, mis autoridades, ¿no? Eh, y yo veo en Jesús, y ahí entra Marción, lo que Marción planteaba, que yo no veo en Jesús, veo el Dios del Antiguo Testamento, pero no veo todo el Dios del Antiguo Testamento, porque no encuentro en Jesús ese Dios que manda a matar. Entonces, bueno, a Marción le pasó que dijo, no, acá hay dos dioses, ¿viste? Pero bueno, no pudo hacer esa relectura y esa comprensión de que había una teología en desarrollo ahí, y había cosas para pulir, y que de hecho hoy en el cristianismo quizás muchos ya han pulido ciertas cosas, aún que Jesús ha planteado, eh, porque bueno, y quizás no literalizando las palabras de Jesús, no están cambiando lo que Jesús dijo, pero bueno, creo que hay un tema ahí que tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Yo creo, eh, sinceramente, que en tiempos del Antiguo Testamento había una experiencia de Dios. No, 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 no acordaría con Marción. No, no, por En el supuesto, yo punto, tampoco adhiero, pero no, pero digo, e intento entender su mente y por dónde le pasó sé la por cosa, dónde ¿no? va. No acordaría con Marción. A ver, no acordaría con Marción. ¿Quién soy yo para acordar con, no? A ver, el tipo era de. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. En ese punto, yo creo que en el Antiguo Testamento había una experiencia de Dios. Creo que en el Antiguo, profundamente creo, ¿En qué que en el sentido? Antiguo Sí, sí, Testamento, yo adhiero, comparto, pero ¿en qué sentido lo decís? en el sentido de que había una idea de justicia, en el sentido de que había una idea de gracia, en el sentido de que había una idea que era realmente revelación, eh, porque no ves nada semejante en las tradiciones contemporáneas. Este, y si lo ves, responde al mismo arquetipo, digamos, o sea, este, pero, pero creo que era revelación. Es cierto que Jesús produce una continuidad y a la vez una enorme ruptura, porque la resignificación que se da en Jesús de lo que es la justicia divina da vuelta a las mentes de todo, de todo, de todos. No hubo un solo rabino que no dijera, no, este es un hereje. Y sin embargo, nosotros hoy a la vuelta y mirando el partido de este lado decimos, no, tenía razón, era así. Ahora yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué hicimos con la imagen de Jesús después? ¿O por el hecho de ser cristianos y pertenecer a una línea cristiana, por ya tener el nombre de cristiano es que ya tenemos la verdad? Yo sé de líneas cristianas que veían en Jesús el primer revolucionario, casi al estilo marxista. Yo pregunto, ¿eso es cristianismo? No, no sé, lo pregunto nomás, ¿eh? Está bien, está bien. No, ¿O para mí es no, una por ejemplo, deform- pero o es una deformación posterior que nos alejó del mensaje de Jesús, tal cual. con Bueno, nombre cristiano? bueno, justamente en ese sentido yo digo, el mensaje de Jesús, el verdadero mensaje de Jesús y la verdadera presentación del Jesús histórico
o el Cristo de la fe, como lo quieras ver, a las personas, eh, expone de alguna manera la realidad que hay en su corazón. Y yo digo, esas personas que lograron la redención en su corazón, aún sin conocer a Cristo, cuando son expuestas a Cristo se manifiesta su decisión externamente. Y las personas que no lograron esa redención quizás son expuestas y lo rechazan, pero quizás con el tiempo esa exposición las ayuda al cambio. Como también quizás eh, herramientas menos potentes han ayudado a encontrar la redención a la otra persona que no fue expuesta al mensaje de Jesús. Ahora, muchas veces los cristianos, acá en este punto, presentamos un Jesús o un mensaje de Jesús distorsionado que hace que la gente no quiera rechazar, no quiera aceptarlo, aun cuando en su corazón aman una revelación interna que tienen eh, y que las ha llevado a encontrar la redención. Pero el problema está en el cristianismo hoy. O sea, no en el cristianismo, digamos, ideológico o el cristianismo de Jesús, sino en el cristianismo de los creyentes que predican un mensaje distorsionado y que quizás tampoco expresan con sus acciones la naturaleza misma de Dios que completa el mensaje, que completa la palabra, digamos, para llevar Mm, la palabra al mundo y que el mundo crea. tal Entonces hay cual. un tema muy interesante ahí. Por eso, yo puse ese ejemplo como podría poner otro, ¿no? Mm. Eh, El cristianismo medieval de las cruzadas, el cristianismo de la Inquisición, el cristianismo... Y no me quiero tirar contra el catolicismo, ¿eh? Porque nosotros los evangélicos Hicimos la Iglesia Católica. sí, tenemos el cristianismo que en Alemania durante la guerra apoyaba el régimen. Ese cristianismo, ¿es cristianismo? Eh, Y pregunto, porque no sé, tampoco me quiero decir no sé, ¿no? Que sé algo, ¿entendés? Pero por lo menos me lo planteo. Este, o solo por el hecho de pertenecer a las filas de la iglesia cristiana, ya sos un fiel seguidor de Jesús. Nosotros dos hace un poquito de tiempo estuvimos ahí en la presentación del libro de Martín Paiva, ¿te acordás? Sí. Dejar el cristianismo para seguir a Jesús. Yo creo que ese es un camino que tenemos que replantearnos. Seguir a Jesús es nuestro deber. Mm. Su revelación, el Dios que se revela en él, que se revela para el amor, que se revela para un sacrificio, ya que estábamos hablando, un sacrificio de entrega total. A ese es nuestro deber seguir, no a las filas del cristianismo como otro ismo, Claro. porque ismos hay infinidad. No tenemos que ir al ismo, sino a él. Claro, nos quedan 10 minutos, Fede, y quiero meterte, ya que venía hablando de esto, meterte el concepto de estar en Cristo. Viste que Pablo constantemente, los que están en Cristo, somos elegidos en Cristo, eh, bueno, para todo en Cristo, ¿no? Y que tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, eh, y que tiene que ver, de alguna manera, con un poco esto que venís hablando de los que están, digamos, redimidos y ese inconsciente colectivo, pero es un inconsciente colectivo diferente este estar en Cristo, me parece, ¿no? Puede ser que venga algo por ahí. Eh, es estar en unión. Es la famosa doctrina de la unión con Cristo, que es un gran misterio. Eh, mira, en el Nuevo Testamento está formulada muchas veces, sobre todo por Pablo, pero no está aplicada. ¿Cómo sería Gracias a eso? Dios. No está explicada. No está explicada qué es estar en Cristo. Pero sí está dicho, está formulado, ¿no? Menos mal que no está explicado, porque si no ya haríamos de eso un concepto, y donde haces concepto perdés vida. Eh,
pero más o menos la intuición está. Es, si querés ponerlo en términos de la psicología de Jung, este ego que pugna por independizarse, por vivir apegado, no puede nada por sí mismo. Pero ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo En Cristo. en Cristo, en Cristo que me fortalece. El ego independizado, el ego que ama ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no puede nada. Pero cuando busca unirse, todo lo puedo en Cristo. Amén, te ¿Cómo me digo. uno? Amén. Amén. ¿Y cómo lo busco? Y en términos de esta psicología, serían 4 momentos. Bernardo Donante dice, silencio, sacrificio, transmutación y felicidad. Silencio, sacrificio, transmutación y felicidad. Silencio es ese silencio necesario para obtener la lucidez de escuchar lo que él dice. Viste que nosotros tenemos mucho barullo acá. Mucho mensaje, mucha fórmula, mucho concepto, mucho silencio. Cuando llegues a escuchar ese silbo apacible de lo que es auténticamente requerido por Dios, viene el segundo momento, sacrificio. Génesis 22, Abraham. Sacrificio de ese apego profundo. Eso genera un cambio, un cambio ontológico, un cambio de la personalidad. Transmutación. Que desemboca en la verdadera felicidad. No en la felicidad ficticia prometida por el apego al mundo que quiere el yo, que quiere el ego. En una verdadera felicidad, la felicidad de estar en Cristo, Pleno. pleno. Y ahí está, hay una gran paradoja, porque uno cree que es más uno mismo cuanto más está volcado hacia el ego. En mi trabajo con los violentos yo lo veo todo el tiempo. No, yo le tengo que decir, yo soy este, y yo soy frontal, y yo esto, y yo lo otro, y hacen cada desastre que no te explico. Y no acceden nunca a una verdadera felicidad. Pero a través de un verdadero sacrificio van un camino de sabiduría y desemboca a la larga en una verdadera felicidad. A la larga o a la corta, porque a veces es inmediato, porque vos sabés internamente que estás haciendo lo correcto. Y ya eso es felicidad. Te da satisfacción. Total, verdadera. Y vos sabés cuándo es verdadera. Internamente se sabe. Y no cuando es un escape, cuando es el guisito de Jacob, ¿no? Cuando es verdaderamente profundo. ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? Está espectacular, está espectacular. Creo que, mira, abordamos bastante de los temas que hablamos. A mí me quedaría por varios temas que te voy a mencionar, quizás para una posible segunda charla, que son Cuando las quieras. experiencias proféticas, las teofanías, las visiones y los sueños desde el punto de vista psicológico y profético. El hecho de la resurrección en Cristo y la persona de Jesús, que es nuestra huella, que es nuestro ejemplo y que es la palabra, ¿no? Eh, y algo de la mente de Cristo, por ahí cuando hablamos de estar en Cristo, algo tocamos, ¿no? Porque dice Pablo que tenemos la mente de Cristo, que es otro misterio, como que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero bueno, y hablar de Sí, un poco del Espíritu Santo. Me parece que todo esto para una segunda charla creo que lo podemos meter. ok. Y nada, me encantó eh, lo que hablabas de que Cristo, eh, que todo lo podemos en él, ¿no? Y no en nuestro ego. Eh, Todavía, Nuestro hasta pastor, teológicamente lo tenemos que explicar, que aplicar. totalmente. Nuestro pastor en la iglesia, el querido Toto, siempre había un versículo que nos hacía aprender de memoria. Filipenses 4:13. Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13. Amén, amén. Bueno, Fede, che, gracias por el tiempo. La verdad que, bueno, hicimos Un dos sesiones gusto. de 40. Te agradezco porque uy, tenés una mira, un puntito rojo por ahí. Me están llamando a comer. Claro. Bueno, no comiste encima, así que nada, te agradezco. Creo que una de las cosas más valiosas que uno puede dar es el tiempo. A Un veces gusto. el tiempo no se compara al dinero que uno le paga, ¿no? Pero bueno, te agradezco por eso y nada, después vamos a seguir coordinando para una próxima charla. A mí me encantó charlar con vos. Igualmente. Nutrís mi mente, mis dudas, nutrís mi curiosidad y mi hambre de Dios, sobre todo. Sí, nutrir el hambre de Dios es una frase media extraña, pero creo que deseo más todavía de él, ¿no? Y deseo conocerle más y me reflexiono para mí, digo, aplicarlo más también, salir al trabajo, salir a la facu, a la familia, a los amigos, a la iglesia, a la congregación, va, a tratar de dar de ese Cristo y de ese ejemplo que Él nos ha dado. Así Amén. que nada, Fede, gracias. Al contrario, un gusto. Que estés bien. Bueno, papá, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao.